Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja, formamos parte de la cátedra del Seminario de Actualización y Tecnología 2 a cargo del profesor Marcelo Fabián Roldán, y comentarles que nuestro proyecto de investigación fue seleccionando lo que es el mundo de la inteligencia artificial, basándonos en un clasificador de imágenes, utilizando lo que es el aprendizaje automático, más conocido como el Machine Learning, con la problemática de dar a resolver y más que todo detectar qué tipo de señal de tránsito está utilizando nuestro algoritmo. Así que manos a la obra. Bien, como introducción a lo que es la inteligencia artificial, podemos decir que está tomando muchísima importancia en nuestra vida personal y laboral, pero ¿será posible construir una máquina o un robot tan inteligente como el ser humano? Esta es una de las respuestas que la inteligencia artificial trata de ofrecernos, intentando crear máquinas capaces de comportarse como un ser humano, lo cual implica la capacidad de percibir el entorno y realizar tareas de forma exitosa. Bien, ahí es cuando aparecen estas siglas en inglés llamadas FATE, que son cualidades, tienen cualidades que van a la par de las investigaciones. Por ejemplo, la letra F significa justicia. Aquí la tecnología tiene que ser justa, no tiene que discriminar y además tiene que brindar garantía de igualdad. La letra A significa responsabilidad. En esta parte hay que tener muy en claro a quién se le atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. En la letra T significa transparencia y es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible para todo ciudadano o ciudadana. Además, entender cómo funcionan los sistemas que se están creando, qué tipos de datos están utilizando y cómo los están utilizando, entre otras cosas más. Y por último, la letra E, que significa ética. Esto hace referencia a que debe asegurarse de que el uso y la aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Ahora, como concepto de inteligencia artificial, según Takella's en 2017, la define como una de las ramas de las ciencias computacionales encargadas de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos con base en dos de sus características primordiales, como lo es el razonamiento y la conducta. Hay otro concepto que fue acuñado en 1956 por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, que definieron a la inteligencia artificial como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programadas de cómputos inteligentes. Bien, ahora nos preguntamos, ¿qué entendemos nosotros a la hora de escuchar la palabra inteligencia artificial? Podemos definirla como la combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas tecnológicas para tratar de que lleguen a tener las mismas características del ser humano, como pensar, decidir, sentir, entre otras más. Y lo más importante de todo esto es que como máquinas pueden ser capaces de detectar patrones y de predecir qué situaciones podrían darse o no después de forma automática. Bien, podemos decir que es una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas. Ahora paso a mostrarle algunos ejemplos para tratar de explicar lo que es capaz la inteligencia artificial y la importancia que nos da en nuestras vidas. Tenemos por ejemplo Spotify, YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, Twitter, los asistentes personales, los chatbots, Google Maps, entre otras más. Por ejemplo, una de ellas es Spotify. Existen varias plataformas de música similar, pero Spotify es sin duda la más popular debido a su extensa biblioteca, pero además algo que lo destaca y lo hace único es su precisión a la hora de lograr sus recomendaciones. Este servicio hace uso de la inteligencia artificial para interactuar con los usuarios y poder brindarle luego playlists, mixers, artistas y estilos musicales acordes a cada gusto. Bien, ahora paso a comentarles de manera resumida algunos acontecimientos importantes que fueron marcando a lo largo de la historia de la inteligencia artificial. Vamos a comenzar primero por Aristóteles, que fue 300 años antes de Cristo, fue el primero en describir de manera estructurada un conjunto de silogismos que describen una parte del funcionamiento de la mente humana. Luego, 250 años antes de Cristo, aparece Ctesibio,
de Alejandría que construyó la primera máquina autocontrolada. En 1315 Ramon Llull tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. En 1847 George Boole estableció la lógica proposicional booleana, mucho más completa que los silogismos de Aristóteles, pero aún algo poco potente. En 1879 Gottlob Frege extiende la lógica booleana y obtiene la lógica de primer orden, la cual cuenta con mayor poder de expresión y es utilizada universalmente en la actualidad. En 1903, Lee de Forest inventa el triodo, también llamado bulbo o válvula de vacío. En la década de 50, Alan Turing consolidó el campo de la inteligencia artificial con su artículo Máquina computacional e inteligente. En la década del 90 surgen los agentes inteligentes que con el paso de los años siguen evolucionando. En el año 2000 aparece el programa artificial Alice, que ganó el premio Loebner al chatbot más humano en 2000, 2001, 2004 y en 2007. En el año 2011, un ordenador de IBM gana el concurso de preguntas y respuestas Jeopardy. Luego, en el año 2014, un ordenador ha logrado superar con éxito el test de Turing. Otro hecho también que marcó parte de la historia, un ordenador de Google vence al campeón mundial de un juego milenario Go. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo sigue todo esto? Esto seguirá y nos seguirá sorprendiendo cada día más, demostrando que la inteligencia artificial sí es capaz de generar tecnología que tenga las mismas características que el ser humano. Bien, basta de historia, no los quiero aburrir más. Ahora voy a pasar a comentarles las ventajas y desventajas que tiene la inteligencia artificial. Como ventaja, una de ellas es que puede minimizar casi por completo las posibilidades de error y obtener mayor precisión. Otra es adjudicar tareas complejas y peligrosas para los seres humanos como la exploración espacial o la minería. Facilitar nuestro día a día conociendo y prediciendo nuestras necesidades, gustos e intereses. Desarrollar juegos y aplicaciones de inteligencia artificial que aprenden de los usuarios y desafían la inteligencia humana. Como desventajas, una de ellas es la sustitución del trabajo humano por máquinas que llevará al desempleo de personas y a la pérdida de creatividad. Otra también es las máquinas pueden no ser tan eficientes como los humanos para alterar sus respuestas dependiendo de las situaciones cambiantes. Bien, ahora voy a hacer un pequeño paréntesis sobre un artículo que he encontrado y la verdad me resultó muy interesante, por eso quería compartirlo con ustedes. Resulta que la empresa Huawei, gracias a la gran idea de Lucas Cantor, que es un compositor y trabajador de esta gran empresa, reconoce que hay una gran obra del maestro Franz Schubert denominada Sinfonía Inacabada o Inconclusa. Está formada por 4 movimientos, pero en este caso solamente pudo, en su momento de vida, pudo generar el primer y segundo movimiento, o sea que faltaba el tercer y cuarto movimiento. Surge en base a la idea de Lucas Cantor, que dice, bueno, veamos si podemos aplicar inteligencia artificial y tratemos de imaginarnos qué pudo haber hecho Franz Schubert en ese momento, o sea, estamos hablando de hace 200 años. Y bueno, resulta que él en su celular, que es un smartphone Mate 20 Pro, dentro de él tenía integrado una unidad de procesamiento de red neuronal que se basó en utilizando lo que es el timbre, la melodía, el tiempo del primer y segundo movimiento, que luego aplicó inteligencia artificial y pudo generar el tercer y cuarto movimiento. Obviamente que para otros compositores les pareció que no tenía vida, bueno, algunas críticas que tenían ahí, pero la cosa es que pudo terminar aplicando inteligencia artificial. Y ahí es cuando aparece Alondra de la Parra, que fue es una directora de una orquesta mexicana muy reconocida en el ambiente musical. Tuvo esta experiencia de dirigir esta obra ya terminada y en toda su nota me llamó mucho la atención y quería compartir esto lo que ella dice. El talento, la imaginación, el oficio del ser humano es irreemplazable.
La inteligencia artificial es simplemente una gran herramienta que cada vez es mucho mejor, es más rápida y que nosotros como seres humanos esto nos puede ayudar muchísimo en distintas áreas, pero no reemplazar. Solo desde mi humilde opinión es algo imposible de que suceda, por lo menos en el arte y la música. Yo creo que a cualquier persona que lleva años dedicándose a una área en un área que lo apasiona mucho o la apasiona mucho, y que de la nada aparezca una máquina que en 2 segundos te pueda hacer ese trabajo como que sería un reemplazo, como que no gustaría tanto. Y ya para cerrar el paréntesis, cierro mi parte con esta partecita que pude sacar de la nota. Dice: los seres humanos somos conducto por lo cual pasa la información, y con nuestra sensibilidad, imaginación, conocimiento y técnica se transforma en algo más. Por eso es que somos artistas. Así que la verdad, impresionante. Ahora doy el pase a mi compañero Martín Castro, que se va a encargar de comentar un poco de lo que es la rama de la inteligencia artificial, y va a ir profundizando cada vez más sobre el tema que hemos comentado desde el principio, sobre el clasificador de imágenes. Así que bueno, espero que puedan disfrutarlo. Bien, en esta parte de la presentación vamos a ver qué es Machine Learning. Machine Learning no es más que un conjunto de algoritmos que identifica y aprende patrones para así poder realizar predicciones. ¿Cómo es que logra hacer esto? Primero nosotros debemos entrenar ese modelo, enseñarle, y una vez así dejarlo libre para que el programa solo tome sus propias decisiones. No debemos confundir Machine Learning con otros conceptos que ahora vamos a ver a continuación. Big Data. Como podemos ver en el gráfico, Big Data no se relaciona para nada con Machine Learning. Big Data no es más que grandes volúmenes de datos procesados. Machine Learning no necesita de Big Data para funcionar. Este puede funcionar tanto en pequeños volúmenes de datos como en el mundo del Big Data. El segundo concepto que vamos a ver es la minería de datos. Este sí se relaciona, como podemos ver en el gráfico, directamente con Machine Learning. ¿Qué es la minería de datos? Sería extraerle valor a esos datos. Como quien extrae oro de una mina, lo mismo. La mina de por sí solo no tiene ningún valor si es que nosotros no extraemos ese oro. Los datos en crudo no tienen ningún valor si es que nosotros no sacamos información de ello. Entonces, por ejemplo, nosotros disponemos de la base de datos de un banco. Nosotros podríamos calcular el promedio que ganan nuestros clientes del banco, y ahí estaríamos sacando información, extrayendo un valor de eso. Pero ese valor lo estaríamos haciendo, no necesariamente tendríamos que hacerlo con un algoritmo de Machine Learning. Entonces, pero si nosotros quisiéramos predecir cuánto dinero van a ganar nuestros clientes, ahí utilizaríamos un algoritmo de Machine Learning y le estaríamos sacando un mayor valor a nuestros datos que disponemos en la base de datos. Otro concepto que vamos a ver a continuación es el de inteligencia artificial. Este, como podemos ver en el gráfico, engloba todo lo que es Machine Learning, pero va más allá. Él busca resolver problemas mediante máquinas para potenciar a los seres humanos. Pero no únicamente lo hace con algoritmos de Machine Learning, sino que se nutre de otras técnicas. El último concepto que vamos a ver es el de Deep Learning. Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning y lo que busca es emular el funcionamiento del cerebro humano a través de redes neuronales artificiales. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de cuando utilizamos inteligencia artificial y cuando utilizamos Machine Learning. En primer lugar, nosotros utilizamos inteligencia artificial cuando, por ejemplo, realizamos una consulta a nuestro smartphone sobre qué hora es. Entonces, nuestra voz ingresa a nuestro teléfono a través del micrófono, esa voz es pasada a texto y ese texto es pasado a código binario y es enviado a un servidor.
Ese servidor nos envía la respuesta en código binario, luego ese código es pasado a texto y luego es pasado a voz, y es cuando nuestro smartphone nos responde con la hora solicitada. Machine Learning funciona de la siguiente manera. Nosotros debemos previamente entrenar a nuestro modelo. En este caso, nosotros lo entrenaríamos con sonidos de animales. Entonces, el algoritmo estudia los sonidos de los animales, encuentra patrones, encuentra similitudes, y una vez que ha aprendido, es capaz de, cuando nosotros le ingresemos el sonido de un animal, este va a ser capaz de decirnos de qué animal se trata, gracias a los patrones y a las similitudes que aprendió en el momento del aprendizaje. Es ahí cuando nosotros utilizamos Machine Learning. A continuación vamos a ver los tipos de aprendizaje que hay en Machine Learning. En Machine Learning poseemos dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado, el desarrollador le va a proporcionar al algoritmo las respuestas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro algoritmo reconozca imágenes de animales, nosotros cuando le ingresemos los datos de las fotos al algoritmo, le vamos a especificar de qué animal se trata. Es decir, si nosotros ingresamos fotos de leones, les tenemos que agregar la etiqueta y decirle: estas fotos son leones, estas otras fotos son monos y estos son elefantes. Entonces el algoritmo a partir de ahí va a aprender, va a buscar patrones, y una vez que nosotros ingresemos la foto de un animal, por ejemplo de un león que nunca ha visto, entonces el algoritmo, en base a lo que ya aprendió, va a saber reconocer que esa imagen que nosotros acabamos de ingresar es un león. En su lugar, el aprendizaje no supervisado actúa de la siguiente manera. Aquí los datos, aquí prácticamente el algoritmo actúa solo. El desarrollador lo único que va a hacer es ingresar los datos, y el algoritmo solo va a aprender los patrones, va a aprender las similitudes que hay en todas las imágenes, y va a buscar solo su respuesta. En este ejemplo vamos a ver cómo actúan cada uno de ellos. En este ejemplo nosotros tenemos un conjunto de datos, un conjunto de símbolos geométricos. El aprendizaje supervisado actúa de la siguiente manera. El desarrollador le indicaría, por ejemplo, que cuando ingrese una imagen de 4 lados es un cuadrado, y si ingresa una imagen de 3 lados es un triángulo. Pero dependiendo de la luz emitida por el píxel, va a ser un cuadrado rojo o un cuadrado azul, o un triángulo rojo y un triángulo azul. Entonces el algoritmo, una vez que nosotros le ingresemos las figuras geométricas, los va a clasificar y los va a agrupar. En este caso agrupó los azules por un lado y los rojos por un lado, cuadrado azul por un lado, triángulo azul por otro, triángulo rojo por un lado, cuadrado rojo por el otro. En su lugar, el aprendizaje no supervisado simplemente va a agruparlos dependiendo de su forma geométrica y separándolos por su color. En este caso, en este algoritmo, en el no supervisado, el desarrollador simplemente le ingresa los datos, y el algoritmo solo va a buscar las similitudes y luego los va a clasificar dependiendo de los patrones de similitud que encontró en cada uno de ellos. En el aprendizaje supervisado y en el no supervisado no hay respuestas correctas. El algoritmo, tanto en el supervisado como en el no supervisado, siempre va a estar aprendiendo. Mientras más aprenda, mejor va a ser la predicción que estos hagan. Entre decidir si usar el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, simplemente va a depender de qué es lo que nosotros estamos buscando y de cuántos datos, el volumen de datos nosotros dispongamos. Ahí vamos a decidirnos si usar el supervisado o el no supervisado. A continuación vamos a ver la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Estos tres conceptos lo único que buscan es emular
emular al ser humano, cómo piensa, cómo actúa, todas sus características. Por eso primero vamos a definir qué características tenemos nosotros, seres humanos. Nosotros, por ejemplo, nos comunicamos con otras personas, ya sea de manera verbal o escrita. Tomamos decisiones de acuerdo a las experiencias y a los datos que fuimos recolectando. Aprendemos día a día de la experiencia y de los errores cometidos y recordamos gran parte de nuestras vivencias gracias a nuestra memoria. Entonces, esas son las características que estos tres conceptos quieren imitar. Para visualizar estos conceptos vamos a utilizar por medio de círculos. En primer lugar está la inteligencia artificial, que es la idea que vino primero y es la que engloba a las demás. En segundo lugar vino Machine Learning, que es la técnica que más frutos dio a la idea de inteligencia artificial. Y por último está el Deep Learning, que es la que hoy en día está más en auge y más desarrolladores se acercan a utilizar este algoritmo. Ahora vamos a ir definiendo cada una de ellas. En primer lugar, la inteligencia artificial, que lo que busca es que las computadoras puedan razonar como los seres humanos, que interactúen con el ser humano a través del lenguaje natural, es que nosotros podamos hablar con las máquinas y ellas nos puedan entender y responder, que ellas aprendan de sus resultados y se adapten a nuevos ambientes. Quiere decir que una máquina no esté simplemente programada para realizar una actividad, que pueda adaptarse a otras actividades también y que resuelva problemas y haga más fácil la vida del ser humano. Otro concepto es el de Machine Learning, que lo que tiene este algoritmo es la habilidad de aprender sin estar explícitamente programado. Recibe un conjunto de datos y aprende de sí mismo. Reconoce patrones entre los datos y hace una predicción de estos datos. No se requiere que un programador le aplique instrucciones de trabajo. Él solo va a aprender y va a trabajar. Y el último concepto es Deep Learning, que son redes neuronales capaces de adaptarse a nueva información, que estas redes quieren imitar a la red biológica, a la red neuronal del ser humano. Cuantos más datos disponga esta red neuronal, más precisa va a ser esta predicción y va a poder clasificar los diferentes conjuntos de datos. Para finalizar, en resumen, podemos decir entonces que la inteligencia artificial son todas las técnicas que permiten a las computadoras imitar a los seres humanos. Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial que utiliza métodos de estadísticos para permitir que las máquinas mejoren día a día. Y Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning que hace factible el cálculo de las redes neuronales. Bueno, ahora vamos a ver redes neuronales convolucionales, este tipo específicamente, que nació con el fin de el estudio de imágenes, de patrones de imágenes, aunque actualmente se utilice para interpretación del lenguaje natural, entre otros usos, pero es ampliamente utilizada y efectiva para evaluación de imágenes, clasificación de imágenes. Vamos a ver un poco su funcionamiento, bueno, las herramientas que utilizamos para desarrollar el programa y luego pasaremos al código. Si buscáramos en internet red neuronal, probablemente encontraríamos muchas imágenes similares a esta, que es en general cómo se la ve o se la describe. Podemos ver que hay una capa de entrada, bueno, va a haber una o más capas ocultas, que es donde sucede el procesamiento. Bueno, a partir de dos o más capas ocultas se dice que se considera una red profunda. Y bueno, y una capa de salida. Para poder entender cómo funciona una red neuronal, específicamente cómo funcionan las capas ocultas, es importante entender esta distinción. En la programación tradicional, nosotros tenemos un conjunto de datos de entradas, nosotros tenemos que escribir las reglas y a partir del procesamiento obtenemos respuestas. Si nosotros quisiéramos que la computadora identifique una mesa, tenemos que escribir en las reglas cómo es una mesa, cómo una computadora debe detectar una mesa, escribir
patrones de píxeles, usar sentencias de programación. Imagínense lo que sería para escribir entre diferenciar animales, perros, gatos, osos. Eh, Se podría tornar muy complejo y ambiguo. Ahí es cuando nace el Machine Learning, en donde nosotros entregamos las respuestas y a través del procesamiento se obtienen las reglas. Nosotros entregamos un paquete de 5.000 perros a una red neuronal, la red neuronal la estudia y se encarga de descubrir cuáles son las reglas, de descubrir patrones para detectar patrones que se repiten en los perros, patrones que se repiten en los gatos y de esa manera poder clasificar y entender cómo es cada uno. Esta es la arquitectura de la red neuronal que nosotros hicimos para estudiar las señales de tránsito. Bueno, entrenar.py es el archivo, que lo vamos a ver próximamente. Bueno, consta con una capa de entrada, consta con 9 capas de ocultas y una capa de salida. Dentro de las capas ocultas podemos clasificarlas en dos tipos. Primero, extracción de características, que son como un preprocesamiento de las imágenes que ocurre dentro de la red neuronal. Y luego la clasificación, que es donde sucede todo el procesamiento para clasificar una imagen y obtener la salida según corresponda a la clasificación. Vamos a ver ahora específicamente qué es una extracción de características y vamos a ver qué son las convoluciones y qué son los pooling. En este caso nosotros aplicamos un tipo de pooling que es el max pooling, que es, bueno, estos dos procesos, ven que se repiten, son muy característicos de las redes neuronales convolucionales. En este ejemplo podemos ver que como entrada recibimos diferentes caras de personas. Son fotos de caras de personas. En el primer conjunto de capas ocultas vamos a detectar sombras, líneas, bordes, cosas lo más simples. En el segundo conjunto vamos a detectar patrones de la cara. El algoritmo detecta que hay patrones que se repiten como ojos, narices. Entonces les empieza a separar. Y bueno, y en el tercer conjunto ya vamos a tener las caras completas. Esto lógicamente también, bueno, funciona con las caras, como el ejemplo que vimos, con los autos, elefantes, sillas o cualquier otro conjunto de imágenes. En eso consta la extracción de características. Volviendo a esta imagen, ahora vamos a ver un poco más detalladamente en qué consiste una convolución y en qué consiste un max pooling. Para entender esto tenemos que primero tener el concepto de computer vision, en el cual se consta de cómo las computadoras ven las imágenes. Esta imagen de este elefante que nosotros vemos es lo que la computadora nos muestra a nosotros porque es lo que nosotros queremos ver. Pero la computadora no ve esto. La computadora ve una matriz de números. En este caso, como la imagen es blanco y negro, los números de las matrices van a ser entre 0 y 255, siendo 0 el blanco, como se puede ver aquí, colores cercanos al blanco, y bueno, 255 en las partes más oscuras. Y de esa forma, píxel por píxel, a través de una matriz, es como una computadora forma imágenes. Como pueden ver, solo una matriz es necesaria para formar una imagen en blanco y negro, porque los números de cada píxel varían para formar los diferentes tonos de grises. Ahora, ¿qué pasa si es una imagen a color? Y aquí es cuando aparece el concepto de profundidad, en la cual vamos a tener 3 capas. Esta imagen que nosotros vemos, en realidad para la computadora son 3 capas, las cuales son matrices que representan el rojo, el verde y el azul, que son con los colores que van a irse combinando y variando numéricamente para formar así todos los colores de la imagen que nosotros vemos. Teniendo ya un poco el concepto de qué son las profundidades en las imágenes, vamos a ver ahora qué es una convolución, que básicamente consta en pasarles filtros a las imágenes y agregarles profundidad. Un filtro es simplemente un conjunto de multiplicadores. Podemos ver aquí que en el píxel 192, digamos que es ese píxel que está ahí, se le va a multiplicar un nuevo número que es el 4,5. Pero los filtros también tienen en cuenta los valores que tienen alrededor. Siendo así, bueno, nuestro píxel actual 192 es ese que queremos modificar. Tenemos que hacer todos los píxeles
tenemos que hacer la sumatoria de la multiplicación de todos los píxeles a la vuelta y asignarle ese nuevo valor a ese píxel. Entonces hacemos menos 1 por 0, 64 por 0, 128 por menos 2, y ir sumando todos estos valores, y el resultado de todo ese número se le va a asignar a este nuevo píxel de la imagen. Y eso se hace con cada uno de todos los píxeles de cada imagen para pasarle un filtro. En el caso de este ejemplo, este es el filtro de la imagen de 3×3 que se le va a pasar. Como ejemplo, aquí podemos ver una imagen que está en escala de grises, a la cual se le pasa un filtro, que es este, el cual elimina casi todo. Y por casi todo nos referimos a, por ejemplo, los diferentes tonos de grises. Aquí no hay tonos grises, ahí se puede ver un blanco, acá se puede ver gris, luego hay negros. Bueno, aquí no hay diferencia de colores, solamente hay bordes, o sea, líneas. Incluso este filtro se basa en eliminar o debilitar las líneas verticales. Se pueden ver que están más débiles y las horizontales están como más remarcadas. Por el contrario, este filtro que hace lo opuesto. También elimina gran parte de las cosas de imágenes, pero refuerza las líneas verticales y debilita las horizontales. Aquí hay más ejemplos de filtros. Esta es la imagen original. Luego tenemos filtros de detección de bordes, los cuales, bueno, hay unos que son más agresivos que otros, ahí se puede ver. Aquí tenemos más afilado, difuminado, desenfocado, un desenfocado aún más fuerte, y bueno, luego un enfoque. Se puede ver que en esta imagen pareciera incluso que está más enfocada que en la original. Bueno, entonces podemos decir que una convolución consiste en pasarle filtros a las imágenes e irles agregando profundidad. Ahora vamos a ver qué es un pooling o agrupación. En este ejemplo nosotros tenemos una imagen de 5 píxeles por 5 píxeles, en la cual vamos a transformarla en una imagen de 4 por 4. Podemos ver que el tamaño se reduce. En eso consiste un pooling, reducir el tamaño de una imagen. Hay diferentes tipos. Vamos a ver ahora cómo funciona el max pooling, que consiste en max pooling de 2×2, agarra matrices más pequeñas de 2×2, selecciona el número más alto y lo asigna a la nueva imagen. Podemos ver aquí que tenemos 1, 1, 5, 6, pone el 6, 2, 4, 7 y 8, pone el 8, y así con las otras dos. Simplemente selecciona el número más alto y colócalo en la nueva matriz. Podemos ver aquí que la imagen era de 4×4, o sea 16 píxeles, y la nueva nos queda de 2×2, o sea 4 píxeles. Se redució 4 veces el tamaño de la imagen. Para dar un ejemplo, en la imagen que teníamos anteriormente le aplicamos un max pooling de 2×2, en la cual el tamaño de la imagen se reduce 4 veces. Podemos observar a simple vista que se pierde un poco la definición de la imagen, pero remarca más aún las características de la imagen. A modo de ejemplo, agregamos esta imagen para que se pueda ver cómo van quedando las imágenes a medida que vamos aplicando los diferentes poolings. Se puede ver que se va reduciendo la cantidad de píxeles, al último se ven a simple vista, y bueno, va perdiendo calidad de la imagen, va perdiendo definición. Bueno, conociendo ya en general qué es la extracción de características, qué son las convoluciones, qué son los max pooling, vamos a ver un ejemplo práctico que está basado en cómo funciona nuestro programa. En este ejemplo nosotros tenemos una entrada de una imagen, en este caso la imagen, la señalización de contramano, de 30 por 30 píxeles, la cual cuando entra a la red neuronal se le aplica una convolución en la cual se adquiere más profundidad. En este caso va a ser una profundidad de 32, pero el tamaño de la imagen sigue siendo la misma, no se modifica. Luego de esta convolución llega una agrupación o pooling, en la cual no se trabaja sobre la profundidad, pero sí sobre el tamaño de la imagen. Podemos ver visualmente que sigue teniendo la misma cantidad de profundidad, pero el tamaño es menor. Luego, una vez más, aplicamos convolución, se aumenta más la profundidad, tenemos 64 filtros, y luego se hace una agrupación en la cual se vuelve a reducir el tamaño de la imagen.
Y este preprocesamiento o mapa de características se llama, es el que se le manda a la otra parte de la red neuronal, la cual va a hacer un procesamiento para ir estudiando cómo predecir las señales de tránsito de la manera más efectiva y cercana posible. Bueno, ahora sí, previo a pasar el código, estas son las herramientas que nosotros utilizamos. Como lenguaje de programación utilizamos Python. Bueno, en el conjunto de herramientas de Anaconda usamos Jupyter Notebook. Utilizamos principalmente Keras, que está contenida en la librería TensorFlow. Bueno, aquí estamos en Jupyter Notebook. Tenemos dos programas. Uno es entrenar, el otro es predecir. Con entrenar vamos a ver ahora que es con el que vamos a entrenar nuestra red neuronal. Aquí podemos ver que importamos primero las librerías, luego definimos parámetros que van a ser constantes o variables que se van a usar después en nuestra red neuronal. El código está extremadamente comentado línea por línea porque se entiende mucho mejor así, y este código va a estar subido en GitHub. El link va a estar abajo en la descripción del video. Bueno, aquí tenemos el procesamiento de imágenes, que es el paso previo al armado de la red neuronal. Se le aplican algunas funciones a las imágenes, como hacerle zoom, inclinarlas, invertirlas. Bueno, aquí cargamos las imágenes, podemos ver que cargamos dos variables diferentes, unas van a ser de entrenamiento y las otras de validación. Tenemos 4284 de entrenamiento, perteneciente a 60 clases, y 2411 de validación. Bueno, acá tenemos la creación de la red neuronal, la cual le llamamos CNN, le vamos a indicar que es de tipo secuencial. Acá se puede ver, como vimos en las imágenes, que están todas las capas, agregadas una por una: convolución, max pooling, convolución, max pooling. Luego las otras capas, que son de procesamiento, flatten, transforma toda la información en una sola dimensión. Antes eran todas matrices, ahora van a ser todos vectores. Bueno, y así con las siguientes capas. Lo compilamos toda la red neuronal con el optimizador ADAM. Y por último, escribiendo cnn.fit y pasándole todos los parámetros que definimos anteriormente, vamos a poner a entrenar a la red. Vamos a hacer una prueba. Ahí se puede ver. Nosotros asignamos 5 épocas y 1000 pasos. Ahí podemos ver cómo avanzan paso a paso. Luego de que esto llegue a 1000, va a terminar la época, va a seguir una siguiente época y así 5 veces. Se puede ver aquí que tenemos la pérdida, hasta ahora es 37, y la precisión, que hasta ahora es un 13%. Y por último, en estas líneas vamos a guardar el modelo cuando haya terminado de entrenar. Le vamos a asignar modelo.h5 al modelo y pesos.h5 a los pesos. Bueno, ahora sí, venimos al programa predecir.py. Primero importamos las librerías, igual que antes, luego cargamos parámetros y luego tenemos la función de predicción. Esta función de predicción lo que va a hacer es cargar la imagen que le pasamos como parámetro y luego intentar hacer una predicción con el modelo que hayamos cargado anteriormente. Vamos a hacer una prueba, vamos a ir a señales, imágenes de prueba, vamos a elegir, estas son todas las clases, por ejemplo la 20, vamos a ver qué imagen es y le vamos a mandar esta imagen al modelo. Copiamos acá y copiamos el nombre, se lo mandamos al modelo y nos va a decir que la saque del conjunto 20, que es esta señal. Vamos a probar con una imagen más, vamos a ir al modelo, prueba, otra, no sé, 26. Bueno, no hay imágenes de prueba para 26, para imagen de validación. Vamos a ver esta, es previo girar a la izquierda. Bien, vamos a copiar acá, copiamos el nombre, lo pegamos y me dice previo girar a la izquierda, que la saqué del conjunto 29, de la clase 29.